Estamos mirando la parashá de esta semana en la porción donde comienza lo que es las 10 palabras o lo que es conocido en el mundo en general, los 10 mandamientos. Estamos en el capítulo 20 de Éxodos, que es en Shemot, y comienza a decir lo que es la Torá. Vayedaber Elohim et kol hadevarim ha'ele Anoji Adonai Eloheja. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Eterno, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto y de la casa de esclavitud. Y comienza entonces a dar una lista de mandamientos al pueblo de Israel en particular. Es muy importante entender que uno de los conceptos tan básicos que estas palabras, y podemos verlo de esta forma, estos mandamientos fueron derivados directamente de las palabras de la voz de Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo al cual Dios sacó de la tierra de Egipto, de lo que es la casa de esclavitud. Y es por eso que leemos en esta porción, en esta semana, la gran revelación, el gran regalo de lo que es la Torá de Dios al pueblo de Israel. En sí, no hay nada especial del pueblo de Israel excepto del hecho de que fue Dios que escogió y sacó para sí mismo un pueblo. Cuando Dios entrega la Torá en el Sinaí, ningún pájaro trinó, ningún ave voló, ningún buey mugió, ningún ángel ascendió, ni tampoco ningún serafín proclamó Kadosh, Kadosh, Kadosh. El oleaje del mar permaneció quieto, ninguna criatura emitió sonido alguno. Todo el vasto universo se sumió, mudó en un profundo silencio. Fue entonces que surgió la voz que proclamó: Yo soy el Eterno tu Dios. Esto según el Shemot Rabbah 29:9. Y cuando Dios se reveló a Israel, el mundo se quedó quieto. Era este momento trascendental no solo para Israel, sino para toda la creación. Si Israel no hubiera aceptado la Torá, entonces todo el universo había llegado a su fin, como nos dice en Shabbat, en el Talmud Shabbat 88a. Dios le había dicho a Moshe que la revelación del Sinaí haría que el pueblo creyera en él y también en los profetas posteriores, y que verían y oirían que Dios le habla al hombre. Cada integrante de la nación experimentó la profecía durante este acontecimiento inédito y sin paralelo. Por tanto, jamás dudarían de que la profecía era en una realidad y no solamente una hermosa metáfora. ¿Qué fue exactamente lo que el pueblo oyó de la boca de Dios? Y por un lado, según Melchita enseña que Dios recitó los 10 mandamientos en forma simultánea, implicando que Israel oyó los 10 mandamientos de la boca de Dios, pero por otro lado, los sabios enseñan que el valor numérico de la palabra Torah es 611. La letra Tav, 400, la letra Vav, 6, la letra Reish, 200 y la letra Hei, 5. Son 611 mandamientos que vemos que fue implicado en todo esto, ya que Moshe enseñó a los judíos a 611 de los 613 preceptos de la Torá. Los otros dos, los primeros dos mandamientos del Décalo, lo oyeron directamente de Dios. Esto según Major 24a. Rashi y Ramban explican que en efecto la nación oyó los 10 mandamientos en su totalidad y en un mismo instante de la boca de Dios, pero dado de que todas las palabras fueron pronunciadas unísono, no lograron a comprenderlas. Para el pueblo pudiera entenderla una vez que completó los dos primeros mandamientos, los judíos alegaron que no podían tolerar la tremenda santidad a las que veían enfrentados por esta forma de comunicación directa con Dios, y suplicaron a Moshe que le enseñara el resto. Esto lo vemos en Devarim, Deuteronomio 5, verso 22 al 24. Así fue que como ellos oyeron todos los mandamientos de la boca de Dios, pero Moshe les enseñó 8 de ellos. El Rambam
Maimónides, el Moré Nebuchim 2:32, comenta que ellos oyeron solamente los primeros dos mandamientos de la boca de Dios. Es decir, oyeron de Dios directamente estos dos primeros mandamientos, pero pudieron oír solamente el sonido de la voz divina, por así decirlo, no lograron discernir las palabras que estaba pronunciando, como afirma la Torá cuando dice que el pueblo oyó el sonido de las palabras, en Deuteronomio 4:12, Devarim 4:12. Esto implicando que oyeron el sonido de las palabras, pero no las palabras propias como tales. Sin embargo, Moshe oyó las palabras propiamente como tales, y entonces transmitió el Décalo a Israel, y por lo tanto el pueblo experimentó la profecía, pues oyó la voz de Dios. Sin embargo, su fe en Moshe se robusteció, porque él fue el único que entendió lo que Dios estaba diciendo. Gur Aryeh explica que el motivo por el cual Dios transmitió todo el Décalo simultáneamente recurrió al simbolismo para decirle a Israel que toda la Torá es una unidad indisoluble. No se trata de una colección heterogénea de preceptos y afirmaciones, sino más bien de un todo unificado. Por lo tanto, que pretenda derogar incluso una sola palabra de la Torá afecta también todo el resto de la misma, y dicha pretensión constituye una herejía. Y es por esto que nosotros creemos que la Torá de Dios, las enseñanzas de Dios fue comunicado y es la palabra de Dios, es algo que Dios le dio al pueblo de Israel como un regalo, y por lo tanto llegaron a ser los administradores de esa palabra que fue dado por Dios directamente a Moshe y Moshe al pueblo. El primer mandamiento en sí, lo que vamos a leer en el verso 2, es tener fe en la existencia de Dios, en que Él es eterno y posee un poder absoluto y ilimitado. Si bien expresado como un hecho de vez en orden activa, prácticamente todos los exégetas consideran esto como el proceso positivo de creer en la existencia del Eterno como el único Dios. La única excepción es el Baal Halachot Gedulot, según quien esto no constituye un precepto, sino más bien una constatación de un hecho. Ahora, según el Ramban, Baal Halachot Gedulot sostiene que un prerequisito imprescindible para cumplir todos los preceptos es que se informe que el Eterno es nuestro Dios. Las leyes no pueden ser promulgadas mientras que no se reconozca la autoridad del promulgador, el Eterno. Melchita trae una parábola: un conquistador ingresó a su nuevo dominio y el pueblo le pidió que emitiera decretos, a lo que respondió: primero deben aceptar mi soberanía y recién entonces podrá proclamar mis decretos. Del mismo modo, Dios dijo: en realidad aceptan mi soberanía y entonces podrán aceptar mis leyes. ¿Qué es lo que dice? Dice: yo soy el Eterno tu Dios, Israel, que te he sacado de la tierra de Egipto y de la casa de esclavitud. Y en el verso 3 dice claramente que te lo he sacado. ¿Qué significa esto? El Eterno tu Dios es un nombre propio, es el nombre de Dios. El Eterno Eloheja, Hashem Eloheja. Sin embargo, Elohim, que significa Dios, también es una expresión genérica que implica poder como tal, y a veces se refiere a los ángeles, a un tribunal o a los soberanos. Además, se usa para referirse a los ídolos cuyos seguidores piensan que tienen poder. Al identificarse a sí mismo ante Israel como tu Dios, el Todopoderoso anunció que Él es la deidad propia de Israel, y tal como comenta Soforno, debemos orarle únicamente y directamente a Él sin mediadores. Es decir, el judío no tiene que pedir a ninguno de los tzadikim, ninguno de los santos, ni nadie que puede ser entre el judío y a Dios. Dios quiere que nosotros oremos directamente a Él, sin mediación, sin mediadores. Asher Jositeja,
que te he sacado. Rashi explica que por qué era necesario que Dios se identificara como el artífice de los milagros del Éxodo, dado que Dios no es corporal, es incorpóreo, y los seres humanos no pueden tener una verdadera percepción de su esencia. Sin embargo, nuestro concepto de Él depende de las circunstancias en las que se manifieste. Por lo tanto, en Egipto y en el mar, por ejemplo, los judíos lo vieron como un poderoso guerrero que luchaba contra los enemigos. En el Sinaí lo vieron como un par de ancianos y compasivos que se lamentaba por todo el sufrimiento que soportaron en Egipto. Véase capítulo 24, verso 10. En estos dicotomías tan obvios provocaron que las primeras generaciones pensaran que había un nutrido panteón de dioses. Un Dios de la compasión, un Dios de la justicia estricta, un Dios de la fertilidad, etcétera, etcétera. Aún en sistemas idólatras como lo que es la santería, con sus orillas y sus cosas, también implican estas formas de conceptos que es totalmente repudiado por la Torá. Por lo tanto, cuando Dios se reveló en el Sinaí, le informó a Israel en forma clara que existía un solo eterno, tanto en Egipto como en el mar y en el Sinaí, claramente indicaba que el que tiene la soberanía sobre todas las fuerzas y todas las ocurrencias, sea buena o mala en este mundo, es el Creador, y ese Creador es el Dios de Israel. Y habría resultado lógico que Dios se identificara como el creador del universo, que es un título con connotaciones muchísimo más amplias que el de artífice del Éxodo. A un nivel básico, Dios habló del Éxodo debido a que era un fenómeno la cual toda la nación fue testigo, no se podía negar. Por supuesto que todos sabían que hubo una creación, pero ninguno de ellos habían presenciado ese hecho de una forma individual, y de hecho hasta se podría haber afirmado, como ocurre con la mayoría del mundo moderno, que el universo no había sido creado ex nihilo, pero nadie que estuvo en Sinaí podía cuestionar la majestuosidad de aquel que los había liberado de Egipto. Era un milagro. Otras explicaciones posibles son que el tratamiento especial incomparable de Dios le había dispensado a Israel en Egipto y le daba el derecho de imponerles deberes especiales a Ibn Ezra. Y era suficiente prueba de que la motivación de sus preceptos, incluso aquellos de que tal vez parecían severos, radicaba en el amor que él sentía por Israel. Dios amó, Dios ama y Dios amará siempre al pueblo de Israel. Dios ama Dios ama a aquellos que aman a Dios y quien aman aquellas cosas que Dios ama. En sentido por Israel. Ahora, las fuentes místicas explican que el Éxodo se destaca por su connotación espiritual. Dios redimió a los judíos del 49º nivel de contaminación espiritual, que era el nivel de la que precedía en forma inmediata al peor y irrecible nivel de contaminación espiritual. Y es por eso que en el Éxodo aparece mencionado tantas veces en Torá en conexión con muchos de estos preceptos. ¿Cuáles estos preceptos que ahora se divulga de parte del Creador al pueblo de Israel? Y es por esto que es tan único la relación que tiene el pueblo de Israel con su Dios. No reconocerás los dioses de ordos en mi presencia. El segundo mandamiento es la prohibición de la idolatría, del reconocimiento de otras divinidades o poderes. Esto va a sonar fuerte para el mundo cristiano, en la cual dicen que hay Dios y hay el diablo, hay Dios y hay el Satanás. Escuchen muy atento lo que le voy a decir. Y siempre están atribuyéndole más poder y más fuerza a estos poderes, cuando en realidad es Dios, es el rey y es el jefe y es el que gobierna su mundo como él así desea. Y por lo tanto, todas las fuerzas que existen, incluyendo la que yo mencioné ahorita mismo,
son simplemente instrumentos y agentes de Dios, y por lo tanto no son los que predominan o tienen poder autónomo de Dios. No tienen poder. Comprende lo que le estoy diciendo. Cada vez que una persona le atribuye poder a esas fuerzas, le están en sí haciendo esto, están reconociendo otras fuerzas y divinidades en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se puede escapar ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Como dice el rey David, ¿de dónde huiré de tu presencia? Si voy aquí, aquí tú estás. Si voy a lo que es el lugar más profundo de los infiernos, del Jade, ahí tú estás. Y sin embargo, al pueblo de Israel Dios le dice, y no reconocerán los dioses de ordos en mi presencia. Esto significa que se comprende que hay 4 preceptos negativos independientes. Número 1, el creer en ídolos. Nosotros no aceptamos esto. Hacer ídolos o poseerlos, adorarlos de cualquiera de las 4 formas de servicio divino, que son la prosternación, el sacrificio de animales, la elevación de ofrendas y libación de vino. Es por eso el asunto de vino es tan complicado en el mundo judío, que no se puede simplemente tomar cualquier vino. Vea por favor el video que tengo sobre esto acerca de lo que es, hay en ese, que en la parte de comida kasher, o en el segmento de kasher, y demás líquidos sobre un altar. Número 4, adorar un ídolo mediante ritos que se aplica específicamente a ese ídolo o ídolo. Aun si este método no es utilizado por otras deidades, y aun si el servicio en cuestión se considera irreverente en otros contextos. Por ejemplo, al ídolo peor se adoraba a través de la defecación en público, y los creyentes de Merculis o Mercurio lo adoraban arrojándole piedras. De realizarse ante otros ídolos, estos actos serían expresiones de desprecio que la ley judía permitiría. No obstante, como esos mismos actos eran las formas prescritas de adoración en el caso del culto de Peor y Mercurio, por lo consiguiente, está prohibido realizárselo ante esos ídolos. Bien interesante. ¿Cómo sabían esto los sabios? Pues los sabios, para poder ser parte del gran Sanhedrin, tenían que conocer acerca de los sistemas religiosos de otros grupos para poder identificar qué era idolatría y qué no era idolatría. Y es por eso que sabemos que a ellos se les fueron dado ese permiso de estudiar y conocer las otras religiones con el fin de poder proteger el pueblo. Y es por esto que hoy en día no tenemos líderes de tal capacidad que puedan entender y comprender qué es lo que realmente es idolatría. Y solamente se envuelven en solamente Torah, y por lo tanto no hay líderes que pueden comprender que hay otras cosas que se consideran idolatría. Bueno, eso es un comentario aparte. Dice, al panay, en mi presencia, es decir, mientras que Dios exista, dado que Dios es eterno, esta prohibición también es permanente y es eterno. Desafiar a un rey de carne y hueso en su presencia es peor forma de traición. Y dado que Dios es omnipresente, la idolatría constituye una afrenta imperdonable, dicen Ibn Ezra y Soforno. Es decir, lo peor que puede hacer un judío es regresar o reconocer otras religiones que no es el Dios de Israel. Es una traición. Y es por esto que cuando vemos en el libro de Proverbios esa relación que existe entre lo que es la traición, lo que es la inmoralidad, lo que es todo lo que es inmodestia, hay una correlación en conceptos dentro del judaísmo acerca de la infidelidad matrimonial con lo que es la traición contra el Creador. Y es por eso que esa relación, esas similitudes que existen entre lo que es una persona adorando idolatría y una persona siendo infiel a su pareja, es
una forma clara que el Eterno está diciendo, así como tú estás traicionando al ser querido, tú estás traicionándome a mí con otros amantes. Y es lo que nos revela la Torá. Ese paralelo es de forma similar que a Dios le duele en su esencia cuando ve que el pueblo de Israel absorbe y abraza sistemas de creencia que se considera idólatra, que es reconocer a otras divinidades en las cuales no existen para Dios, porque Dios está sobre todo. El Ramban y Nachmanides y otros exégetas analizan paso a paso la forma en que se desarrollándose la idolatría, desde los orígenes de la historia de la humanidad. Cuando todos tenían en claro que había un creador, la gente empezó a pensar que al demostrar respeto a los intermediarios a través de los cuales Dios controla el universo, estaban demostrando respeto por él, por Dios. De la misma manera que se honra a un rey o un presidente cuando se honra a sus embajadores o ministros. Luego, con el tiempo, la generación empezó a creer que estas fuerzas o criaturas poseían poderes autónomos y comenzó a adorarlas como eran agentes independientes. Y al principio rindieron cultos a los ángeles, que son seres celestiales y espirituales. Con el tiempo, los objetos de veneración llegaron a incluir los cuerpos celestiales y también ciertas personas superdotadas como el faraón o como Nebuchadnezzar o como en la historia a los César, o luego que dentro del mundo cristiano lo convirtieron a un judío llamado Jesús o Yahushua. La idolatría se sentían que sus rituales aumentaban el poder de la fuerza celestial y el rey que guiaba su destino porque contarían con el mérito de las multitudes, además de sus propios poderes ya de que eran bastante considerables. Más tarde, esta corrupta filosofía llegó incluso a manifestarse en la adoración de Shedim. ¿Qué es Shedim? Shedim en hebreo son demonios, que son seres malvados, mitad físicos y mitad espirituales, ocupan espacio. A veces cuando uno se siente perturbado y piensan, me siento como molesto. Esos son que están alrededor de uno y se siente que está ocupando el espacio de uno. Esos son demonios. Shedim, según los conceptos de la Torá. La prohibición mencionada en este versículo se refiere a todos seres independientemente de su forma acerca de los cuales hubiera la más mínima posibilidad que puedan convertirse en objeto de adoración. Otro punto es Pesel, Tamuna, imágenes talladas en semejanzas a estas divinidades. Este versículo prohíbe no solo la adoración de los ídolos, sino también su fabricación. La imagen tallada es una representación tridimensional y fiel de algo, mientras que la semejanza es una imagen simbólica que puede hacerse ya sea esculpida o dibujada o producido de cualquier otra forma. Y es por esto que dice, no harás para ti una imagen tallada, ni ninguna semejanza de aquellos que están en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. No te lo haga. Ojo, incluye lo que es lo celestial, incluye lo que es lo terrenal, y incluye todo lo que es submarino, todo por debajo de la tierra. Si piensas que tienen una forma de creación, y aquí vamos al punto que yo argumento desde el principio, está prohibido hacer una imagen con el fin de adorarlo o reconocer la imagen como una representación de algo divino o algo que tiene una conexión superior. Por esto las imágenes se ha hecho en estatua, aún imágenes con el fin de adorar y prestar devoción, o lo que es veneración, como he dicho en los videos, está prohibido para nosotros los judíos. Sin embargo, aún en el mundo judío llegaron a tergiversar el pasaje de Isaías con el asunto de darle un cierto de permiso para tener fotos
de lo que eran los grandes sabios de la antigüedad. Y esto también está prohibido. No te posternarás ante de ellos ni la adorarás, pues yo soy el eterno tu Dios, un Dios celoso. ¿Qué es esto celoso? Caná. La Torá emplea la expresión celoso solamente con referencia a la idolatría y la denuncia que hace el marido cuando sospecha la infidelidad de su mujer. Caná, celoso. Es interesante que Dios adquirió el pueblo de Israel para él mismo, no para otro. Cuando el hombre y la mujer, dentro de los parámetros del judaísmo, se casan, el hombre adquiere la mujer por una ketubá. Y de esta forma llega a ser de él y por lo tanto es celoso por lo que posee y busca de todas formas de protegerlo de los ojos codiciosos y envidiosos de los demás. Esto es normal. Usamos este término para referirnos a un abuso de confianza y de nuestra resistencia a denunciar algo que legítimamente nos pertenece. En el terreno de la idolatría, Dios es el único que merece ser venerado por las personas y no tolera que adoren a otros seres. En el Melchita enseña que Dios dice, si alguien comete idolatría, lo castigo con celo, pero al mismo tiempo solo compasivo y misericordioso en otros asuntos. En el contexto del marido celoso que acusa a su mujer de haber cohabitado con otro hombre, el marido se niega a renunciar a la fidelidad que le corresponde. Dice el pecado de los padres sobre los hijos. En respuesta a la considerada interrogativa o interrogante por qué los hijos pueden ser castigados por pecados que no cometieron, los sabios explican que son castigados únicamente si ellos mismos perpetúan el legado pecaminoso de sus padres o si, no obstante, teniendo la capacidad de objetar, consistieron en el estilo de vida que se les mostró. En ese caso manifiestan el beneplácito hacia los actos de sus padres y lo adoptan como propios. Sanedrín 27b. La historia ha demostrado que cuando ciertos pecados se transmiten de una generación a otra, sucesivamente acaban legitimándose como una cultura o estilo de vida independiente. Y a la postre se le considera una forma de vida legítima y una nueva escala de valores. Por eso los hijos que aceptan a conciencia el comportamiento de sus corrompidos padres y continúan por el mismo sendero, están forjando un patrón de comportamiento que tiene muchísimo más arrastre que los yerros que pueden cometer una sola generación descarriada. Y por lo tanto, los hijos que adoptan el comportamiento de sus padres están en ciertos sentidos cometiendo pecados cuya carga de malignidad es incluso mayor que si estuviesen actuando solamente por su propia iniciativa. Dios llama a estas personas mis enemigos. El Talmud enseña que un hijo que fue secuestrado y criado por gentiles no es responsable por sus pecados, pues ignoraba que estaba transgrediendo. En consonancia con esto, el judío que es educado en un lugar asimilado, apartado de la tradición judía, tampoco entraría en este versículo, en esta categoría. Incluso en un caso así, el castigo por el pecado de los padres no se prolonga más allá que 4 generaciones. Sin embargo, el versículo siguiente afirma que Dios demuestra bondad durante miles de generaciones, es decir, 2000 generaciones para adelante, cuanto menos. Esto redunda en que la recompensa por las buenas acciones es 500 veces mayor que el castigo por los pecados. Tosefta Sota 3/4. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando cuando los hijos imitan el mal de los padres, llega a ser castigado. Por ejemplo, si los padres eran tremendos, voy a usar la expresión, pegando cuernos por ahí, y los hijos imitan esa misma conducta como si fuera nada, que no hay nada mal en esa forma de vida,
Eventualmente los hijos pueden ser también castigados y las generaciones de los hijos ser afectados en consecuencia. Es como aquel que es un drogadicto o como es un abusador, que esos comportamientos van transmitiendo de padre a hijo y los hijos en vez de aborrecer esa conducta, se apegan a ellos y conducen según lo que vieron en sus padres y lo ven como un patrón de comportamiento positivo. Eso le trae consecuencias terribles a los hijos. Y por lo tanto dice la Torá que aún los hijos serán castigados hasta la tercera y cuarta generación para mis enemigos. Pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones, aquellos que me aman y observan mis preceptos. ¿En qué forma podemos limpiar nuestros caminos, nuestros pasados? Asegurarnos de que podemos romper ese patrón que los padres nos dieron que fue un comportar malo. ¿En qué forma? En amar a Dios y observar los preceptos de Dios, corregimos nuestro comportar y nos afirmamos en lo que es las cosas buenas. El verso 7 nos dice: no usarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, pues no absolverá el Eterno a nadie que use su nombre en vano. Ahora aquí, esto me voy a dirigir directamente, no solamente es la prohibición de jurar en vano. Este mandamiento es más amplio el ámbito del anterior, y así como está prohibido demostrar desprecio por Dios fabricando ídolos, de la misma manera está prohibido profanar su nombre usándolo en vano. Usándolo en vano es decir, usándolo comúnmente, hablándolo comúnmente, usando el nombre como se lee. Hay muchos grupos que le gusta tratar de usar el nombre como se escribe y sabemos que no es así. En vez de tener reverencia, cuidado lo que dice y la forma como lo dice, no pronuncian el nombre. Usando lo que es las letras de lo que es Yud Hei Vav Hei. Y no están supuestos a hacer esto. De forma casual, aún van al baño y dicen el nombre. Y esto en sí sin propósito válido. No obstante, los sabios en Shebaú 29a y en Shebaú Yerushalmi explican que este mandamiento prohíbe el uso del nombre para validar dos clases de juramentos en vanos. Para jurar un objeto de madera que es efectivamente de madera, la cual es en vano, ya que resulta tan obvio que no hay motivo para pronunciar semejante juramento, y para jurar que un objeto es de oro, en realidad es de madera, la cual también es en vano, ya que el juramento carece de finalidad. El término shav, vano, aparece dos veces en este versículo que menciona antes, y Onkelos lo traduce de dos maneras diferentes, en vano y falsamente, refiriéndose a dos clases de juramentos mencionados. ¿Qué dice el Eterno? Kilo yanake Hashem, no absolveré el Eterno. Cuando alguien usa el nombre de Dios para validar un juramento, para usarlo comúnmente, es como si la persona estuviese diciendo que su palabra es tan verdadera como la existencia de Dios. Por ejemplo, hay gente que juran por Dios. No están supuestos a hacer eso. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, la persona que transgrede este juramento o lo tribaliza, como en los ejemplos que hemos dado, demuestra que está despreciando la existencia de Dios. Y por lo tanto, Dios no lo absolverá. Cuidado con lo que dices. Tiene repercusión, tiene consecuencias. El mal uso del nombre del Eterno en conversaciones casuales, en lugares inapropiados, en declaraciones. Aún se acostumbra muchas veces simplemente de pronunciar el nombre de Dios, o dice, bueno, Dios esto, Dios el otro. Cuida la boca. Dios está presente. Hay que tener reverencia y respeto y temor de Él, aún antes de pronunciarlo. Por esta razón, aún la mujer judía, cuando enciende las velas y dice la bendición, se cubre la cabeza. Por eso el hombre judío, cuando va a decir una bendición, debe tener algo sobre su cabeza para demostrar reverencia y temor al Eterno.
Esta es la razón que usamos esto. Esto no tiene nada que ver, no dice nada en la Torah que hay que usar esto. Nada. Esto hace referencia de nuestros sabios que dijeron que debemos de tener Yerat Shamayim. De ahí viene la palabra Yamuka, Yerat Malhut, Yerat temor, Malhut, al que está sobre encima de nosotros. Esto es lo que significa esto. Eso es lo que significa cuando la mujer se cubre, la mujer casada se cubre el cabello, que tiene temor de Dios, que sabe que Dios está velando sobre ella, y sobre ella está su marido, y sobre los dos está el Eterno mirando todo lo que hacemos. Llegamos a entender un poquito que el primer aspecto de este mandamiento, de los mandamientos que vienen ahora a lucir en esta porción de Éxodos, es que el Eterno es nuestro Dios, tu Dios, hablando en lo personal, tu Dios. Yo soy tu Dios, oh Israel, yo soy tu Dios judío, yo soy tu Dios judía. Hay que andar adelante de Dios de una forma reconociendo que Él está presente. Por eso decimos la mañana, aún en un susurro, Modéami lefaneja. Te doy gracias, oh Dios, que me has restaurado. Este es el comienzo, se puede decir, de la parashá de Yitro, y hoy se lee los 10 mandamientos que se encuentran en el capítulo 20, y hay mucho más que podemos leer, pero por causa del tiempo voy a parar aquí, y le deseo un Shabbat Shalom, y ve estudiando la importancia, porque después de esta porción, que es lo que dice, y recuerda el día Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y realizarás todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno, tu Dios, y no harás ningún trabajo, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu animal y tu converso dentro de tus portones, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso bendijo el Eterno el Shabbat y lo santificó. Es interesante, en un lugar de trabajo, aparece uno de los séptimos días, le digo, bueno, aquí en el trabajo a mí me dijeron que yo si no trabajo me botan. Y supuestamente fue y le pidió a su pastor permiso para trabajar el sábado. Bueno, en el mundo judío no es así. Nuestro jefe no es el pastor. Nuestro jefe no es el rabino. Nuestro jefe es el Eterno. Y el Eterno dice claramente, recuerda el día Shabbat para santificarlo. Tú recuerda el día sábado. Tú, judío, judía, eres diferente que los demás que tratan de imitar los mandamientos y no los cumplen a lo como dicen. Dios le dice al judío, tú tienes la obligación de guardar el día sábado. Recuerda el día sábado para santificarlo. ¿Y cómo se santifica? 6 días trabajarás y realizarás toda tu obra, pero el séptimo día es para el Eterno. Eso no te pertenece a ti. Eso es mío. Y cuando tú no guardas el Shabbat, cuando tú no santificas el Shabbat, me estás tomando el día mío que no te pertenece a ti. Yo te di este día para hacer bendición para ti, no para que sigues con el trabajo y el dolor y el afán y la aflicción y la esclavitud y todas esas pesadeces que no te dejan descansar y relajar y dar la bendición que viene de parte de Dios. El Shabbat es mío, dice Dios, y yo te lo doy a ti como un regalo para que tú puedas recibir bendición en ese día. Y no solamente para ti, dice para ti, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu animal, tu converso, dentro de tus portones, dentro de lo que es esfera de control. Increíble. Y cómo se ha tergiversado la Torah tan simple que lo han convertido en múltiples interpretaciones. Y podemos ir en detalle de quién es tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Podemos entrar en lo que es tu animal. Todos tienen que observar el Shabbat.
Dice que cuando venga el Mesías, una de las indicaciones más grandes cuando venga el Mesías es que en sí todos guardarán el Shabbat. Todos, judíos y no judíos igual. Y a hoy el judío dice, no, 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 esto es para nosotros solamente porque Dios nos mandó a nosotros. Sí, pero para hacer luz a las naciones. Y cuando el mundo descansa, va a poder guardar Shabbat como Dios manda y va a influenciar todo el mundo. Y todo el mundo va a poder respirar y descansar y disfrutar de la presencia divina. Hoy en día, aún aquellos que dicen guardar Shabbat por ahí en el mundo no religioso, no lo guardan. Les deseo a cada uno de ustedes un Shabbat Shalom y bendiciones. Y sigamos estudiando el Torah, que es lo que nos da el alimento y la educación necesaria para seguir adelante.